Vamos a ir con la charla. Yo creo que bastantes ya me conocéis. Tengo ese blog, gferro.net, y bueno, soy Head of Engineering y Data Platform en Clarity AI. Y pues voy a intentar compartir una serie de ideas. Estamos en un momento de cambio bastante fuerte y quiero, a ver si como comunidad podemos hacer algo. He puesto muchos disclaimers en esta charla. De hecho, creo que es la que más disclaimers he puesto. El primero es pues que me suele gustar probar cosas o cosas que hasta años después pues no tienen demasiado sentido, que lo podríamos resumir como que soy un flipado, ¿vale? Luego me lo estoy pasando muy bien ahora, estoy disfrutando como un puerco en charca. Otro disclaimer importante, y este es complicado, ¿vale? O sea, estamos en un cambio muy fuerte con todo el tema de la IA. Claro, yo llevo unos 30 años en esto y realmente, claro, me ha pillado. Pues genial, o sea, tengo ya ciertos conocimientos, tengo ciertas cosas y lo que estoy haciendo es pudiendo disfrutar mucho. Al mismo tiempo, encima estoy en un grupo privilegiado y lo que quiero decir al final es que pues es responsabilidad de todos también pues ayudar a gente que está justo ahora mismo entrando en el sector y ha entrado pues en los años más convulsos pues de hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que aquí está la comunidad que puede ayudar con eso. Y lo siguiente es que me encanta la comunidad de Agile Barcelona y de Software Crafters. Para mí son un poco lo mismo y creo que es la mejor comunidad que hay. Entonces, cuando Alex me llamó, pues aparte de parecerme un honor, me pareció una responsabilidad enorme, ¿vale? Entonces, creo que no soy digno, pero bueno, eso lo veremos después. Ya me lo comentáis. Hace unos meses, o sea, yo voy probando cosas y realmente al principio no es que negase pues el tema de la IA, pero bueno, oye, ¿se podrá automatizar? ¿No? ¿Hasta dónde va a llegar? Pues hace unos meses, digamos que ya tuve mi momento wow, mi momento pues de, ostras, esto lo cambia todo. Y realmente vi que sí, ¿no? Que había algo. Una de las cosas que pasa es que en los últimos 2 o 3 años pues he estado llevando entre 25 o 37 personas en varios equipos. O sea, las posibilidades de que programase algo eran nulas, ¿vale? O sea, no podía hacer ni la hueva, era completamente imposible. Entonces ese es mi GitHub en 2024 y algo ha pasado que en 2025, o sea, encontré que no solo podía hacer cosas, sino que podía hacer muchas más que antes, con mucha más ambición y mientras seguía pues también, espero que haciéndolo razonablemente bien, pues con las 35 personas que llevo, ¿vale? Entonces este cambio para mí, pues llegó un momento que dije, esto lo ha cambiado todo, o sea, nada va a volver a ser como era. Entonces estamos pues eso, en la tierra incógnita, estamos ahora en un momento de incertidumbre total, pero a su vez, y os explicaré luego por qué, para mí es de una oportunidad brutal. De hecho, creo que la mejor oportunidad que hemos tenido nunca como comunidad y os intentaré explicar por qué. ¿Os suena esta persona? ¿Sí? ¿Algunos sí? Vale, ¿y sabéis qué es lo que tiene ahí? Bueno, es un prototipo de cartón de lo que en el 68 o 69 pensaba él que iba a ser el futuro. Es Alan Kay y dijo que bueno, pues la mejor forma de predecir el futuro era inventárselo. Trabajaba en Xerox PARC, en el grupo de investigación de Xerox PARC, y tenía una filosofía que era cómo inventar el futuro, ¿no? Y básicamente ellos lo que intentaban era no pensar en productos, sino pensar mucho más ampliamente en problemas fundamentales que afectasen pues a los humanos o a las profesiones. Luego intentaban buscar qué tendencias exponenciales había en ese momento, y en aquel momento era la ley de Moore y el hecho de que cada vez se estaban miniaturizando pues los transistores y cada vez teníamos más potencia, ¿no? Se duplicaba cada año y medio. Y en base a eso creaban una visión, pero una visión a 30 años, no algo concreto, sino esto es como queremos que sean las cosas. Y luego tiraban para atrás. Y tiraban para atrás en un proceso en el que estaban explorando todo el tiempo en ese laboratorio de research, mezclaban muchísima gente de distintas profesiones, computer science, físicos, gente de ética, filósofos, filólogos, mezclaban todo y de ahí siempre iban haciendo un proceso en el que iban generando pues sus invenciones y siempre demostrando. No era nada teórico, era aterrizándolo, ¿no? Cada semana llevándolo. Otra cosa que hacían curiosa era que construían muchas herramientas para construir esa visión y para construir otras herramientas. O sea, iban haciendo como una especie de cosas unas encima de otras para ir desarrollando. Y siempre pensaban en el todo, no en lo que ya se hacían, sino en esa visión de 30 años.
Entonces, de una visión de queremos que los niños sean capaces de pues que la educación mejore, que puedan ampliar pues, su imaginación y similar, ¿no? Y ese prototipo de cartón, estamos hablando en el 68. Sin embargo, con los ordenadores que trabajaban eran de aquel pelo. De hecho, es el ordenador en el que hicieron el primer Smalltalk y demás. Pero ellos sabían que no había nada que impidiese que en 30 años pues, fuese de este tamaño, ¿no? Y entonces ahí es donde surgen pues, los laptops o los tablets que tenemos, ¿vale? Y entre otras cosas, pues apareció ahí Smalltalk, aparecieron las impresoras láser, la orientación a objetos, bueno, no exactamente, pero la evolucionaron y la llevaron hasta su extremo. Apareció Ethernet, aparecieron los interfaces gráficos, en principio el ordenador personal. O sea, casi nada, ¿no? De pensar hacia adelante 30 años, decimos, esto es lo que va a pasar, pues ellos inventaron todo esto. Luego vino Steve Jobs y copió lo que pudo y ya a partir de ahí, por lo demás, os lo sabéis. Vale, entonces, yo quiero hacer un poco más ese proceso, o parecido, es qué tendencias exponenciales están viendo con la IA. Y podemos discutir si todas son exponenciales, si algunas van a frenar un poco y luego acelerar, pero bueno, están yendo en esta dirección, ¿no? Estamos viendo que los LLMs cada vez tienen más capacidad, más parámetros, las ventanas de contexto, algunas están creciendo linealmente, otras son más exponenciales. El coste de inferencia pues, va cayendo, ¿vale? En picado, se calcula para el 2035 seguramente pues, sea casi nulo, habrá que verlo y luego hay temas como impacto medioambiental, hay otras cosas que tenemos también que hablar. Y la velocidad de generación de código parece que tiene un por 10 entre cada 3-4 años, ¿vale? Todo esto está por ver y las velocidades pues, se pueden ajustar, pero la tendencia es más o menos clara. Entonces, yo realmente nos deberíamos hacer preguntas si seguirá existiendo la distinción fuerte entre programador y no programador, por ejemplo, serán pues, gente técnica mezclada con gente de negocio mucho más, o incluso gente de negocio también haciendo eso, o sea, distintas perspectivas. ¿Cuál será el rol cuando el 99% del código sea escrito por la IA? ¿O se importará la calidad de código? Lo que sí que parece que tiene sentido es que la corrección verificable, sea como sea, pues seguirá teniendo mucha importancia, ¿no? ¿Qué queremos que suceda? Y entonces, yo lo que voy a hacer para quitarme este tema de es que a mí no me funciona ahora o sí me funcionará dentro de un año o es que en esta base de código no funciona porque es horrible, me proyecto 30 años y nos quitamos esa mierda de en medio, ¿vale? Básicamente, vamos a 30 años y decimos, ¿qué nos parecería ridículo? O sea, ¿de verdad pensamos que no vamos a estar trabajando con agentes de IA como uno más en el equipo, seguramente con muchos alrededor? O sea, a mí me parecería bastante ridículo. ¿Codificar de forma manual lo vamos a seguir haciendo? Bueno, no lo sé. O sea, yo diría que en 30 años se me ocurre que no. Estaremos haciendo cosas con software pero no necesariamente con código, o no será en el mismo nivel de abstracción. Igual será en algo similar a los test de aceptación, igual será manipulando objetos, no lo sé, pero no creo que vaya a ser con ficheros, poniendo palabras ahí, ¿no? Como si fuésemos primitivos. Pues yo en 30 años no lo veo ahí como que tenga mucho sentido. Sin embargo, sí que veo que vamos a seguir resolviendo problemas, porque los problemas van a estar ahí y va a necesitar gente que tenga que pensar en esos problemas, que lo tenga que entender y que respete los cuellos de botella que siempre han sido el aprender, por ejemplo, o el entender. Lo que entender y aprender sobre el dominio va a seguir teniendo muchísima importancia y al final todo para aportar a negocio, ¿no? Para aportar a las soluciones o al impacto que queramos crear, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que me parece bastante evidente es que yo creo que la codificación, como la entendemos ahora, no digo en general desarrollar, se va a convertir en algo parecido pues, a hacer sudokus o hacer puzzles, ¿vale? O sea, va a ser un entretenimiento, algo, pues, una especie de ejercicio mental, pero no va a tener sentido que lo hagamos manualmente, ¿vale? Y los que piensan que, vale, pero igual vas a comprar como compra alguien algo artesano, es cierto, pero eso puede ser el 0,001% de todo el software que se vaya a hacer, ¿vale? Y aún así, pues bueno, seguramente sea hasta más peligroso que cojas ese código, ¿no? Hecho por humanos en vez de con máquinas que automáticamente lo hagan. Esto es un poco fuerte. Igual ayer cuando estaba en el Open Space y vi algunas conversaciones, digo, bueno, mañana igual alguien me lincha. Creo que estamos en un punto que es una especie de revolución. Estas son las revoluciones tecnológicas que hemos ido teniendo, o sea, pues cuando entró pues la máquina de vapor, cuando ya entró el acero, cuando pasamos a la producción en masa. Esto viene de un libro que evidentemente no es de ahora, sino es de hace unos años, de Carlota Pérez, me parece que es una economista venezolana, británica,
y demás. Y básicamente lo que veía es que había una parte en la que iban saliendo tecnologías, luego había un punto de inflexión en que muchas de esas tecnologías en las que se había invertido, pues la burbuja colapsaba y demás, había problemas, todo se quedaba en su sitio y luego volvíamos a arrancar, ¿no? Entonces, un poco lo que todo el mundo está viendo, incluso Carlota Pérez, es que la IA o es el comienzo del periodo de deployment de la era del software y digital o es una nueva revolución en sí misma. Pero en cualquier caso, está en esta y estamos en una revolución del mismo pelo como cuando empezaron las fábricas o como cuando empezó la máquina de vapor. O sea, es de ese estilo. O sea, esto no es blockchain, esto no es nada de esas otras pequeñas innovaciones tecnológicas que han ido apareciendo. Es un cambio de los grandes, ¿vale? Entonces, estamos en una revolución y tenemos que reinventar la profesión. Entonces, yo tengo una pregunta y esa en realidad es para vosotros. O sea, ¿quién queremos que reinvente la profesión? ¿Vale? Entonces, tenemos la opción A, McKinsey y compañía, consultoras, gente que, bueno, sabéis el artículo que sacó sobre la productividad de los desarrolladores, o sea, realmente se veía que no entendían para nada lo que era el software. O queremos ser nosotros, y digo nosotros esta comunidad en concreto, o puede ser, pues bueno, ampliamente pues la gente que ha estado iterando Stream Programming, toda la gente que ha estado con Lean, o sea, lo que es gente que entiende la naturaleza del software, ¿no? Entonces yo veo esa responsabilidad y además la veo en nosotros porque si no somos nosotros va a ser este tipo de gente y no me va a gustar. Entonces creo que tenemos que hacer ahí un esfuerzo. Uy, va, me pasa una. Pero bueno, básicamente voy a intentar transmitir algunas ideas, a ver si somos capaces de ir en esa dirección. Entonces vamos a hacer la versión cutre de lo que hacían en Serospar, ¿no? Que era intentar pensar en problemas y conceptos fundamentales en vez de en cosas muy concretas, mandar un poco la idea de explorar y aprender juntos y siempre con el pensamiento sistémico, no intentando optimizar tareas de forma independiente, no intentando optimizar fases. O sea, realmente tenemos que repensar todo lo que sería el end-to-end, ¿vale? Entonces, bueno, pues a unos problemas. Primero, una especie de disclaimer. Si quitamos el fake agile y ciertas mierdas que han salido por ahí, o sea, lo que yo consideraría agile, crafter, XP, lean, lo consideraría un poco un bloque exactamente lo mismo y realmente creo que es la gente que puede hacer que esto funcione muy bien. O sea, estamos en un punto de incertidumbre, estamos en una plena revolución y realmente somos una comunidad que se adapta, que aprende en comunidad. O sea, es ideal para poder hacer realmente cambios en este momento, ¿vale? Entonces, una cosa, supongo que os suena esa serie de hombres de mediana edad blancos, ¿vale? Entonces, estamos descubriendo formas mejores. La parte importante que yo creo que la gente muchas veces no se quedaba con el manifiesto ágil es estamos descubriendo. O sea, nadie dijo, lo hemos descubierto ya, y es Stream Programming, hacer outsiding TDD y hacer DDD y demás. No es lo hemos descubierto ya. Hasta ahora teníamos unas mejores versiones, pero siempre ha sido estamos descubriendo, estamos aprendiendo y estamos avanzando, ¿vale? Otra cosa también que se dijo es, pues eso, que nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente. O sea, siempre la idea ha sido resolver problemas para generar un impacto. O sea, la idea no era que teníamos que codificar, esa no era nuestra misión, nunca lo ha sido, ¿vale? Sé que hemos montado un pollo con las superespecializaciones bastante gordo y al final he dicho, bueno, a mí déjame que yo soy de frontend, déjame que yo soy de DevOps, déjame que... Eso es una cagada que hemos hecho nosotros y bueno, creo que podemos ahora solventarlo. Pero básicamente el software es el medio, no es el fin. Y nunca lo ha sido. Eso es lo importante, ¿vale? O sea, no lo ha sido nunca, ¿vale? Pero básicamente eso es lo que igual nos falla cuando estamos pensando en cómo nos ayuda la IA. No, es que programa no exactamente como yo quería. Es que programar no era lo importante. Lo importante era solventar problemas, añadir valor, conseguir que el comportamiento del usuario cambiase. Y eso siempre lo ha sido, pero es que ahora va a venir como muy claro. O sea, ahora va a ser inapelable. O sea, ahora si te quedas solo en esa otra parte, pues tienes un problema real. He intentado poner un poquito cuál suele ser el flujo más normal de todas las tareas que se hacen o se deberían hacer, porque en algunos casos pues hay algunas que no se hacen, ¿no? Al final tú tienes que seleccionar dónde quieres invertir, cuál es la oportunidad, puede ser el problema, lo que queramos meter. Acabo de ver un typo. Bueno, luego eso, intentamos ver la solución, el diseño que podamos hacer, diseñamos ya incluso la solución o visualmente, construimos, testeamos, hacemos release
y luego ya tenemos que ir viendo si eso ha tenido el impacto que buscábamos y operarlo para que siga aportando ese valor, ¿vale? Entonces, un poco con esta definición de lo que sería el proceso, realmente esta es una infografía que me gusta mucho porque lo que pone es esa definición a distintos niveles. Entonces, cada línea es una forma de trabajar, digamos. La primera de allí, la primera es cascada de toda la vida. A mí déjame que yo soy analista funcional, yo te paso a ti esto, tú haces no sé qué, ahora no sé quién haga el diseño, se lo pasa a no sé quién que construye, se lo pasa a no sé quién que hace QA y demás, ¿vale? Eso os puede sonar, quiero pensar que ya nadie está ahí, si lo está, lo siento, ¿vale? Pero luego hay, pues, esta parte amarilla sería las distintas composiciones de equipos, ¿vale? Entonces, al final, buscamos pues, esos equipos de producto en el que todo el mundo, con distintos roles o todo el equipo entero, selecciona dónde quiere invertir, ve cuáles son pues los diseños, las soluciones, los experimentos, los construye, los saca y los va poniendo en producción y, sobre todo, valida también qué es lo que hay. Mezcla el discovery, mezcla el delivery. Hay distintas partes, digamos las flechas violeta, al final lo que vienen a decir es pues, una especie de hands-off, pero dentro del equipo. Las flechas grises serían cuando salta de un equipo a otro, ¿vale? Que sería un poco lo peor que nos puede pasar. Entonces, bueno, yo creo que en esta comunidad pues no es tan problemático, pero evidentemente esto, si lo llamamos una cadena trófica, pues realmente la gente que está aquí, o sea, está complicado el tema, ¿vale? Pero es que ya lo estaba antes, lo que pasa es que antes no era tan visible y se podía subsistir y había empresas que todavía podían apañar, digamos, ¿vale? Pero siempre ha estado bastante mal, ¿no? Eso de, no, yo he hecho lo que me han dicho y meses y sin conseguir los cambios ni nada. Entonces, bueno, claramente ahí estamos bastante fastidiados. Aquí yo creo que es donde estamos fuera de la zona de peligro. Y bueno, cuanto más te puedas acercar a conseguir el impacto y demás, pues mejor, como persona individual o como equipo en grupo. O sea, no todo el mundo tiene que saber absolutamente todo, aunque ahora va a ser mucho más fácil. Los roles se van a difuminar, los roles no van a estar tan claros y vamos a poder aportar todos de una forma pues bastante global, ¿vale? Entonces, recordemos que lo que es la codificación, pues bueno, si queréis, pues para el sudoku ahí del domingo. Entonces, con esto, ¿vale? Nadie se ha cabreado mucho, ¿no? Vale, pues con esto ahora lo que tenemos que ver es cómo exploramos y aprendemos juntos y algunas cosas que yo ya he ido viendo en el día a día, ¿vale? No sé si conocéis esta parábola, pero básicamente era un maestro zen, ¿no? Y un aprendiz que iba a buscar a ese maestro y, bueno, le empezaba a servir el té y el tío pues iba llenando hasta que lo llena todo y empieza a derramarse, ¿no? Y el aprendiz ahí sorprendido pues le pregunta, oye, ¿no ves que la taza está llena y no cabe más? Y el maestro le dice, es lo que te pasa, estás lleno de opiniones, lleno de conocimientos y no te cabe nada más en la taza, ¿vale? Entonces, ahora, y esto duele, yo creo que tenemos que hacer un proceso de desaprendizaje, de vaciar esa taza. No es olvidarnos de todo lo que tenemos, porque vais a ver luego que para mí es fundamental, pero es dejar espacio a nuevas ideas, a repensar cosas que pensamos que eran las best practices, pues igual acaban no siéndolo ahora mismo, ¿no? Entonces hay que tener esa humildad intelectual y ese vaciar la taza, esa mentalidad de aprendiz, ¿vale? También, muy importante, no sois vuestro código, por muy bonito que sea, ¿eh? O sea, seguro que es espectacular, pero no sois vuestro código. Si hemos dicho que el código no era el fin, era el medio, pues está muy bien que hagas el mejor código con el conocimiento que tienes en un momento dado, pero te tienes que desapegar de él. Desapegar de él, desapegar de los patrones, desapegar. No significa olvidar, significa tener la sensibilidad para saber cuándo es bueno, pero saber que 2 días después vas a cambiar el programa y lo tendrás que quitar. Y estará bien, y lo tendrás que borrar, y no pasará absolutamente nada, ¿vale? O sea, estamos en el negocio de evolucionar soluciones, no estamos en el negocio de construir soluciones ya hechas. Entonces, esto tiene la implicación... A ver, yo creo que esta comunidad lo acepta porque es la que aprende y la que trabaja de forma evolutiva, ¿vale? Pero también ha llegado un momento que nos hemos venido muy arriba y hemos disfrutado pues, de muchas prácticas de, oye, yo sé esta calidad, yo sé cómo hacer testing y tal. Y está genial, porque eso lo hemos usado para evolucionar sistemas de una forma adecuada.
Pero si eso hace que te quedes ahí y que digas, bueno, esto yo no lo toco ya nunca más porque me ha quedado una obra de arte brutal, la estamos cagando, porque estamos haciendo que no sea flexible. El software lo que tiene es plastilina, es un medio que puedes manejar, que puedes mover. En el momento que deja de ser eso, es rígido. Y acabamos haciendo lo que hacían pues, los waterfallistas de antes, ¿vale? O sea, no, yo ya lo he construido, eso está, y en 5 años no te preocupes que lo vamos a tirar porque no va a haber quien lo evolucione. Eso nunca ha sido así. Pero claro, requiere que nos desapeguemos del código. Primero nos teníamos que desapegar del conocimiento, nos tenemos que desapegar del código, del diseño, de lo que hemos hecho. Y siempre hacer lo mejor que sepamos en cada momento, asumiendo siempre que tiene que cambiar. Su naturaleza es cambiar, ¿vale? Luego, cuando hablamos de complejidad, bueno, está el típico hacer las cosas simples o hacerlas complejas. Yo creo que esto lo conocéis todos, ¿no? Empiezo, voy a hacer una arquitectura que consiga tal no sé qué, se nos va de las manos y, bueno, 2 años después, ahí. Oye, por favor, ¿podemos tirarlo todo y empezar de nuevo? Porque esto, unos, anda, si fuiste tú el que lo montaste, no, pero unos hicieron que se nos fuese de las manos. Entonces, empezar simple y hacer que la complejidad crezca poco a poco es importante, pero estamos en la parte de la IA y vamos a tener una cosa. Va a haber como muy poca fricción a generar complejidad. Y va a estar muy bien porque vamos a poder hacer muchos experimentos en paralelos, vamos a poder probar muchas cosas. Y yo no os estoy diciendo, no lo hagáis. Yo os estoy diciendo, hacedlo, y hacedlo mucho, y hacer experimentos, y hacer mil ejemplos, ¿no? A/B o hacer todo lo que necesitéis. Pero siempre, cuando sobre, se borra, se quita, ¿no? Te has llevado un aprendizaje, ya lo has hecho, ahora quitas lo que sobre y demás. Entonces, creo que en vez de ser la bola que va creciendo poco a poco y solo crece, creo que va a ser, se amplía, se reduce, se amplía, se reduce, ahora exploro, ahora salen 2 bolas de nieve, ahora las junto, ahora vuelvo. O sea, mucho más exploratorio, pero como no vamos a tener nada que ponga mucha fricción a construir más, va a ser como muy gratis construir. Entonces, construir es gratis, mantener y controlar la complejidad, no. Entonces, yo creo que va a ser una evolución como mucho más radical y mucho más rápida y tenemos, aún así, todo lo que hemos aprendido sobre gestión de complejidad va a ser fundamental. De hecho, creo que va a ser uno de los skills más importantes, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Es lo que os he dicho antes. Esta comunidad es la que lleva aprendiendo siempre de forma exploratoria en comunidad, haciendo hackatones, haciendo code retreats, haciendo todo lo que os han dicho antes en la presentación de Barcelona Crafters, y concretamente Barcelona Crafter pues es lo mejorcito que hay. En ese sentido, hay open space, hay forma, o sea, compartid todo lo que hagáis, todos los experimentos, experimentad mucho, a poder ser no siempre con el código crítico de producción, pero explorar mucho y aprender. Y yo realmente creo que esas son nuestras fortalezas, es la adaptabilidad, el aprendizaje y el hecho de que estábamos descubriendo mejores formas de hacer software y el hecho de que siempre queremos aportar ese valor. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora voy a poner algunos aprendizajes que sí que me he llevado y que yo creo que pueden ser interesantes. Especialmente para esta comunidad. Hay una metáfora de Andrés Beck, no me acuerdo cómo se llama el hijo de Ken Beck, y Ken Beck, que estaban presentando, que hablaban de el desierto y el bosque, ¿vale? Hablaban de que había empresas, organizaciones que hacían software en el desierto y eso significaba que nunca había tiempo, que nunca podías intervenir en el producto, que todo el mundo trabajaba en silos, que igual no había buen testing, que no había buenas prácticas, que las pocas que habían se hacían por obligación pero no se entendían los valores y en el que nunca llegabas y todo era, pues eso, ansiedad y un puñetero desastre, ¿vale? Y luego había otros sitios en los que pues se consideraban esas buenas prácticas, había una excelencia técnica bien entendida para evolucionar y aportar valor, se iba aportando valor, trabajabas mucho con la gente de negocio, no tenías esos problemas y esos, pues cualquiera que haya estado en un equipo XP, por ejemplo, con un pensamiento Lean, sacando cosas, lo ha vivido. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú le hablas de eso, o sea, tú lo has vivido, ¿no? Y le intentas hablar a alguien que nunca ha vivido en el bosque, dice, pero ¿cómo vamos a hacer testing de no sé qué si no nos da tiempo? ¿Pero cómo vamos...? En cambio, se ve que los mensajes son un poco distintos. Entonces, ¿cuál es no el problema, sino la gran oportunidad que tenemos ahora? Pues lo que se ha visto es que la IA es un multiplicador superbestia, un multiplicador para todo. Si estás en el desierto, vas a construir mierda a mucha más velocidad, totalmente incontrolada, va a haber unas
unas leches como pianos de cola, o sea, eso va a ser impresionante. Va a haber bancarrotas técnicas, empresas que caigan, que lo destrocen, ¿no? Esto es... ¿por qué no podéis ir más rápido? Vamos a meter la IA. Venga, programad, ¿no? Latigazo, pum, pum, ¿no? Eso va a ser un desastre, ¿vale? Lo cual puede generar bastante trabajo de recuperación de desastres. Ese es otro tema. Puede ser un negocio incluso. Pero eso va a ser así, porque la IA no acelera, la IA multiplica. Acelera lo que haga. Si haces mierda más rápido, ¿vale? Básicamente. Entonces, realmente, lo que sí que estamos viendo es que acelera muchísimo también cuando haces buenas prácticas, a día de hoy, ¿vale? O sea, esto es ya pues, lo que yo me llevo en todas las pruebas que he estado haciendo y demás. En el momento, por ejemplo, que tú dices, pues voy a hacer testing de este tipo, no, me da pereza, no me cuesta... Vale, con la IA es mucho más fácil. Entonces, generas ese testing y lo documentas. Y igual haces un flujo de TDD. Eso hace que haya mejor codificación, hace que el código sea más semántico. Puedes permitirte cosas que antes... igual te costaba o no encontrabas el hueco. Ahora eso es muy fácil hacer. Y en el momento que es muy fácil, además realimenta la IA y hace que la IA funcione mejor. O sea, los que habéis tenido la experiencia de es que esta IA en este monolito, que es un espagueti en el cual ni Dios entiende el código que hay, es un puto desastre. Y digo, pues claro, una IA y un humano, lo que pasa es que la IA es más rápido, pero es el mismo desastre. Ahora, si lo probáis en una base de código que está hecha con TDD, con un nivel muy bueno, le pones unas reglas en el que haga TDD y demás, de repente es como tener superpoderes. Entonces, es la primera vez que yo sea consciente en el que ha habido un incentivo tan claro en que desde el punto de vista de negocio, económico y demás tenga todo el sentido del mundo hacer muy buenas prácticas y poderlas amplificar. O sea, y para mí eso es una oportunidad súper bestia, ¿vale? Entonces, todo lo que sabemos de buenas prácticas, todo lo que sabemos de código semántico, de modularización, es muy, muy importante. Antes decías, me da pereza documentar o no voy a llegar o tal. Ahora entras y con la IA es bastante más fácil sacar toda esa información, conseguirla, dejar y es casi gratis, ¿vale? Entonces hay un círculo virtuoso de la misma forma que había un círculo vicioso en el desierto, en el que todo iba mal y además iba a ir bastante peor, ¿vale? Alineado con eso, he puesto el libro de Dave Farley por poner alguno, pero lo que podamos considerar prácticas XP, continuous delivery y tal, funciona como un tiro a día de hoy con la IA. O sea, es lo que hace que funcione más rápido y que puedas evolucionarlo de forma más fácil. En especial, todo el tema relacionado con la arquitectura, todo lo que sea modularizar, tiene especial importancia, porque una de las cosas que tenemos con la IA es que es muy difícil acotarla a sitios, intentar que no se extralimite, que no haga de más, ¿no? Eso hay que ajustarlo con reglas y así, pero todo lo que te permita hacer cosas sin que mee fuera del tiesto, te viene muy bien. Entonces, la modularidad, que antes era importante, pues si tenías distintos equipos, pues ahora pensad que vamos a tener muchos más equipos con humanos y IAs juntos, pero más pequeños. Entonces, la modularidad va a tener muchísima importancia. Va a ser flipante porque de repente van a venir bien hasta los microservicios cuando la gente los había hecho porque se le había ido la pirola, ¿no? O sea, la gente había metido complejidad sin coger las ventajas y ahora, por ejemplo, en muchos casos sí que vamos a tener esas ventajas. El código limpio. Cuando el código es semántico, tú le pides algo a la IA, lo entiende, te lo explica, te puede hasta explicar el negocio, ¿vale? Haces unos test de aceptación y te lo dice. O sea, llegas a un código que no conoces, le preguntas y te dice, sí, pues esto es por no sé qué, esta es la regla de negocio. O sea, eso me parece mágico, ¿vale? Sobre todo cuando hay software que hay partes pues bastante complejos. La calidad y el testing automático. No es que sea bueno, es que es absolutamente imprescindible. O sea, en la IA la única posibilidad de no liarla pardísima es que tengas cosas que se autovalidan desde distintos puntos de vista. O sea, el testing tiene mucha más importancia de la que ha tenido nunca. Pero la buena noticia es que es más fácil de introducir también si estás en una base de código legacy. El tema de hacer pasos pequeños. Aquí, una de las cosas que quiero comentar es que todo esto es, a día de hoy, lo que he estado viendo y estoy como muy convencido de estas partes. Pero tenemos que ir con la suficiente apertura de mente para considerar que lo mismo, algunas de estas cosas van a cambiar. Lo mismo va a haber TDD y es súper importante, pero no lo vas a ver tú, sino que lo va a tener incluido el agente de cloud o lo que sea, ya lo va a tener el flujo. Entonces tú no lo ves, igual te quedas en el test de aceptación. Y estará bien, y no pasará nada, pero todo eso es necesario. A día de hoy es muy necesario y aunque se acabe haciendo en capas que tú no ves, la sensibilidad de qué es bueno, qué no es bueno, la vas a seguir teniendo. El tema de decisiones de arquitectura que tomamos
tomamos muchas más que antes con mucha más frecuencia cuando usamos la IA. ¿Vale? Y eso es muy importante. Los pasos pequeños, pues igual los pasos pequeños no son tan pequeños como antes. Habrá que verlo. O sea, yo digo, esto es lo que estoy viendo que funciona ahora, pero tengamos la taza vacía para poder ver más cosas. El tema de la modularidad es súper importante. Si llamamos, por ejemplo, n el número de módulos que tenemos, k el número de experimentos que podríamos llegar a hacer en paralelo en un módulo y t el tiempo que tardas en hacer esos experimentos, pues básicamente lo que se ve es que cuanto más modular, cuanto más boundaries tengas, te va a permitir, vas a poder sacar más valor del hecho de poder experimentar en paralelo, que antes era muy difícil, pero ahora puede ser bastante fácil. El sigma aquí vendría a decir un poco cómo es ese software, ¿no? Si el sigma es muy bajo, significa que estás en un momento en el que no hay incertidumbre, es algo que ya lo sabes. Si el sigma es más alto, pues puede ser cuando estás empezando, por ejemplo, un producto nuevo, que todo es incertidumbre. Entonces, pero que en cualquier caso lo que viene a decir es, de todas las buenas prácticas, el tema de modularidad y de poder hacer cosas en paralelo sin que se extralimite, eso es una de las cosas más importantes. Este concepto me gustó bastante, que es la escala de pereza del desarrollador o desarrolladora. Entonces, en el 100 estaría, yo hago un prompt, le digo que haga las cosas y ni miro. Si más o menos parece que hace lo que tiene que hacer, pues está bien. El 80, pues es, oye, miro, pero lo miro un poco en diagonal, veo si algo me salta a la vista, si algo tiene algunas cosas. Yo muchas veces lo que hago es, le digo a una IA que mire lo de la otra IA y que saque a ver si algo le huele a podrido en Dinamarca, ¿vale? Pero tenemos que tener la sensibilidad de saber interpretar eso. El 50 sería, bueno, pues yo lo hago con la IA, pero reviso cada línea y demás. El 20-30 es, lo hago casi old school y, bueno, autocompleto con Copilot y así, pero poquito más. Y el 0 es, no, yo lo voy a hacer artesanalmente porque a mí lo que me va es la caña y voy a hacer cada una de las palabras pensándolas una a una, ¿no? Entonces, realmente esta escala está muy bien porque el skill importante no es ese. El skill importante es la habilidad metanivel de saber cuándo tienes que usar cada una de ellas. O sea, si tú, por ejemplo, estás en una aplicación interna con cero riesgo, que estás explorando información pero que no hace ningún cambio, pues a tope con el 100% y sin mirar, que es lo peor que puede pasar. Ahora no, estoy haciendo transacciones, estoy aportando cosas, vale, pues igual ahí el 50 es lo que tienes que usar ahora. O no, es algo, pero es interno y, bueno, pues 80. Entonces, esa habilidad de saber cuándo tienes que hacerlo, yo creo que es fundamental, ¿vale? Y eso implica que para poder usar el 50 o el 20-30 o demás, sigues teniendo que saber el bajo nivel, el cómo programar, el cómo hacer las cosas. Pero puedes acelerar mucho el proceso moviéndote en los otros niveles. Entonces, al final, esta habilidad yo creo que es de las más importantes. Otro concepto que vi en este libro, y bueno, la verdad es que me gustó, es este de Fafo, que es que puede ser rápido, ambicioso, autónomo, puede ser divertido y tiene siempre mucha opcionalidad o puedes generar mucha opcionalidad, ¿vale? Entonces, yo realmente lo leí y me cuadró exactamente con lo que me estaba pasando. Yo empecé a ser muchísimo más ambicioso de lo que estaba antes. Empecé a sacar proyectos que tenía enterrados en cajones. Empecé a experimentar cosas que, buah, esto no lo voy a hacer porque qué coño sé yo de frontend o a mí esta parte yo no tengo ni idea, entonces voy a estar bloqueado. Pero ahora resulta que podía ser autónomo en ese sentido. O sea, que con una idea general de lo que quería conseguir me permitía ser muy, muy autónomo. Luego, pues me permitía ser mucho más ambicioso, hacer cosas. Por ejemplo, coger una base de código legacy y decir, buah, esto ya no lo puedo internacionalizar o no puedo cambiarlo a este otro framework o lo que sea. Ahora con la IA, eso que antes te parecía físicamente imposible, que simplemente abandonabas toda esperanza, ahora resulta que es posible, que te puedes hacer herramientas específicas para hacerlo o simplemente puedes, y probar es casi gratis, con lo cual pruebas. Si funciona bien en 2 o 3, avanzas más, lo vuelves a repetir. Entonces, también la parte de divertido, realmente yo me he vuelto a divertir muchísimo trabajando ahora con la IA. También porque puedo hacer más cosas en menos tiempo, recordar todos los disclaimers. O sea, soy un flipado, tengo ya cierto nivel de seniority, con lo cual hay cosas que me cantan como más rápidamente a la vista. O sea, eso soy consciente de ello, pero puede devolver pues esa diversión, ¿no?, que había en crear cosas, construir cosas. Siempre
que tu objetivo sea construir cosas. Si tu objetivo era hacer código, pues dices, joder, me está quitando toda la diversión. Pero si tu objetivo era hacer cosas o cambiar o aportar cosas, puede venir mucha diversión. Y el tema opcionalidad es muy importante. Antes hacíamos experimentos A/B o hacíamos cosas, o a veces hacías un diseño, pero solo implementabas uno. Pero ahora es casi gratis decirme, implementame los 4, compáramelos y dime cuáles son las mejoras, cuáles son las cosas buenas, las malas y tal, y lo mezclamos. Y eso es bastante posible. Claro, con esto viene que si somos muy ambiciosos y realmente podemos generar mucha opcionalidad, hay que ser mucho más radical, borrando, simplificando y demás. Por eso decía lo de la bola de nieve, que crece, que encoge, que crece, que encoge, y eso va a estar así. Entonces, el skill de gestionar la complejidad va a ser fundamental, ¿vale? Luego, lo hemos visto antes, la cadena de valor, la hemos puesto antes. En la industria siempre se ha mandado el mensaje de que el cuello de botella era la construcción, los tests, o sea, lo que es el desarrollo. Realmente cualquiera que haya estado en un equipo XP no es tan cierto, ¿vale? O sea, muchas veces llegas al punto en que es el cliente el que no traga más cambios o no te puedes permitir darle más cambios o validar esas ideas, ¿vale? Pero pongamos y aceptemos en general que el cuello de botella, básicamente por el volumen de gente que interviene también, ¿no? Por los ratios de gente de producto, de ingeniería y demás, pues podría ser este, ¿vale? Nunca creo que haya sido el cuello de botella al teclear y demás, pero bueno, dejémoslo ahí. Lo que está claro es que ahora cambia radicalmente. Ahora toda la parte de discovery, la parte de selección de cuáles son los problemas, la parte de validación, el hacer esos experimentos, diseñar esos experimentos y tal, va a tener muchísimo más importancia, ¿vale? Y espero que esto a nadie le resulte en, joder, pero entonces va a haber menos trabajo para los ingenieros. No, es que la idea siempre ha sido que tenemos que ir a solventar problemas, no a codificar. Codificar era la parte, no sé si decir sencilla o no, pero desde luego no era la que aportaba más valor. Lo que pasa que antes era bastante difícil y en volumen era importante. Pero si ya deja de serlo, no pasa nada. Yo no me dedicaba a programar, yo me dedicaba a solventar problemas o a cambiar el comportamiento de la gente. Entonces, los cuellos de botella se van a mover y eso yo creo que nos tiene que hacer definir hacia dónde tenemos que ir. Entonces, yo veo, si intentamos, o sea, en vez de buscar qué skills necesito, yo creo que es mucho mejor ver cuáles son los limitantes, los cuellos de botella que vienen en el futuro, que ya están o estarán dentro de poco. Y para mí, entender correctamente el problema y su impacto va a pasar a ser uno de los cuellos de botella, validar el impacto real del sistema, es decir, cómo interpretas esos datos, cómo interpretas lo que venga, también va a ser importante. Estas dos partes también son fundamentales. Asumir la responsabilidad de los resultados del sistema. Lo que crees con IA, o sea, me da igual, sigue siendo tu responsabilidad. Y eso es importante, la seguridad es importante, la escalabilidad, la performance, todo eso sigue siendo tu responsabilidad, ¿vale? Y la complejidad y la sostenibilidad, pues también es controlar esa evolución de la sostenibilidad. Entonces, si os fijáis un poco, estos dos primeros pues hablan del mindset de producto, que en realidad deberíamos tener todos, deberíamos ir siempre a esa idea de product engineers y tal. Entiendo que en distintas empresas es distinto, depende del contexto, pero el tema es ir hacia allí. Y luego, desde el punto de vista de buenas prácticas de conocimiento, dices, ¿se va a seguir necesitando la parte de ingeniería? O sea, todo lo que tenga que ver con arquitectura, seguridad, operación, toda esa sensibilidad que hemos hecho sobre el diseño, sobre el entendimiento, sobre saber por qué unas cosas escalan, otras no, qué problemas de seguridad, cómo se opera una cosa, va a tener muchísima importancia y sigue teniéndola, y de hecho vamos a tener que vamos a hacer uso más de estos skills de lo que hacíamos antes. Porque tú antes decisiones de arquitectura igual no las tomaban todos, o solo las tomabas una vez al mes, o cuando empezabas alguna funcionalidad nueva. Ahora va a ser constantemente. De hecho, es una carga cognitiva súper importante. O sea, como gente que está en ingeniería, realmente va a ser súper fundamental el tener sensibilidad para tomar decisiones de arquitectura y demás muy rápido, que antes igual solo tomabas 1 al año, 2 al año, y ahora vas a estar creando todo el rato. Y luego la complejidad y la sostenibilidad, si es que somos la comunidad que nos hemos inventado cómo gestionar eso sin que se nos vaya de madre. Entonces, diseño evolutivo, modularidad, simplicidad, todo eso sigue teniendo muchísima importancia. O sea, no es solo que vaya a haber trabajo, sino que va a haber mucho más. También porque va a haber proyectos de recuperación de los que se pegue la leche, que eso también es verdad. Entonces, con todo este contexto, ¿qué es lo que podría hacer yo? Pues primero, en la cadena trófica hay que bajar. O sea, si alguien estaba arriba y todavía le parecía, no, a mí que me dejen en paz, que esto no es mi tarea, pues o que cambie de sitio o que intente meter la idea de, no, nuestro objetivo nunca ha sido hacer software, o nunca ha sido hacer la parte de back. La parte de back, si la parte de front, no vale para nada.
¿vale? Entonces, bajar todo lo que se pueda en la cadena trófica. O sea, siempre preguntar el porqué de hacer las cosas. ¿Qué va a impactar? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Cuál es el cambio de comportamiento que queremos en los usuarios? ¿Vale? Viene a ser, pues, Product Mindset. Esto es un poco más de lo mismo. O sea, igual que he dicho de podernos juntar en esa otra parte y estar en equipos que hagan eso, nosotros mismos tenemos que tener mucho más que decir en ese sentido. O sea, vuelve a ser, pues, irnos a esta parte del Product Mindset. Luego, creo que tiene todo el sentido del mundo, si eres un mega especialista, intentar aprender de otras especialidades, no muchísimo, sino lo suficiente para ser competente a la hora de interactuar con una IA que sí que puede tener mucho conocimiento en profundidad. Entonces, si eres un especialista, yo creo que tender hacia el generalista ahora es la era de los generalistas y lo va a ser más. Porque si tú tienes o puedes conectar conocimientos de distintas especialidades y distintos campos, es muchísimo más potente porque tienes a alguien que se sabe todos los detalles, ¿vale? O sea, yo es que este framework no lo usaba y no sé, da igual, ya se lo sabe la IA, o sea, no tienes ese problema. Lo que es importante es por qué haces testing, por qué los diseñas como los diseñas. Entonces, un generalista va a tener mucho más potencial ahí, ¿vale? Entonces, yo, si estás en ese lado, me iría hacia esta parte. Y luego la comunidad. O sea, me parece fundamental aprender en comunidad, compartir todo lo que se tenga, hacer grupos y demás. Hay un pequeño problema con la IA, ¿vale? Elegir sitios seguros para hacer todos estos experimentos, porque hay en algunos sitios ahora mismo que dices algo malo contra la IA o dices que, oye, me preocupa el impacto y se te echan al puñetero cuello. Entonces, eso no es. Hay que buscar generar espacios seguros. Yo creo que la comunidad es uno de ellos y tenemos que poder hacer pues no sé, hackatones, los open space que se han hecho, las catas, los code retreats, todo eso, mezclarlo, hacer experimentos, probar a intentar sacar una aplicación a un marketplace, es casi gratis, entre comillas, o sea, probad, experimentad, o sea, no va a pasar nada y es la forma de aprender. O sea, yo ahora siento que estamos en un momento, pues como en 2007 que andaba yo intentando aprender a ver cómo hacer unit testing, o en el 2010, 2011, ¿no? Con los SAOs que estábamos todos, oye, pues he descubierto cómo hacer este tipo de test mejor y pasa más rápido y no sé qué. Creo que volvemos a estar en ese momento y creo que es donde tendríamos que estar, ¿vale? Yo también veo cosas como, no veo nada poco razonable que nos hagamos herramientas que sean un poco de comunidad con el espíritu de cada una de esas comunidades, ¿no? Al final, lo que podemos hacer con los agentes es codificar nuestros propios conocimientos y nuestras propias formas de hacer las cosas. Entonces, yo me espero pues un skill o un agente o algo jardinero que llegue a la mañana y me diga, oye, pues te he limpiado esto, he visto que estos test no estaban muy así, te los he ajustado un poquito. Veo ahí, pues yo qué sé, ver las pull requests del camión de la basura y dice, oye, borra este código que parece muerto, he hecho no sé qué que parece que no tiene sentido, ¿no? O una especie de Chaos Monkey, o pasarle a un agente y decir, oye, mejórame la performance, o dime dónde tengo que centrarme para mejorar la performance. Y todo eso, lo que yo ya he visto, o sea, eso es, se va a decir, es realidad a día de hoy, pero depende en qué contexto estés. O sea, si estás en contexto de aplicaciones pequeñas, bien testeadas, eso es realidad. O sea, pasas un prompt, pasas agentes, te encuentra errores, te encuentra bugs que tú no habías identificado, te encuentra problemas y además con tus conocimientos dices, oye, creo que aquí no tengo algo validado. Pues introduzco mutation testing, que si lo tuviese que hacer a mano me costaría la vida, pero hacerlo con la IA en media hora tengo todas las mutaciones y empiezo a ver cómo está cambiando o similar. Todas esas cosas que algunas igual no habías usado y que oías de oídas, que, ostras, esto es bastante potente, pero nunca habías tenido la oportunidad, resulta que todas esas buenas prácticas ahora están mucho, mucho más accesibles. Incluso si no sabes hacer cierto tipo de test, pues es muy fácil apoyarte en la IA para ir avanzando. No van a ser los mejores, pero poco a poco. Y además, una cosa que es súper importante es pensar que la IA que habéis visto ahora es la peor que vais a ver en vuestra vida, ¿vale? O sea, no va a ir hacia atrás, va a ir hacia adelante, a la velocidad que sea. Pero lo que veis ahora es lo peor que hemos visto, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo sí que me imagino como comunidad compartir, ¿no? Esos experimentos y compartir qué es lo que funciona y lo que no funciona cada uno en cada uno de los contextos. Incluso, ¿por qué no?, hacer herramientas. Entonces, bueno, algunas conclusiones. Se ha visto bastante que hay que desapegarse de lo que conocemos ahora, ese modo de desaprender,
Vamos a tener que convivir con agentes de IA, eso yo creo que es un hecho bastante incontestable. Y yo creo que aprender en la comunidad creo que es muy, muy adecuado. O sea, creo que compartir y explorar, estamos en el momento de explorar y explorar muchísimo. Realmente hay una oportunidad para trabajar en ese bosque, ¿vale? O sea, es bastante factible. Mucha de la gente que está aquí ya trabaja en sitios en los que le dan mucho peso a esa excelencia técnica y demás, y ahora eso lo podéis acelerar y además va a estar mucho más alineado con negocio y vais a poder intervenir muchísimo más. El único tema es que tenemos que replantearnos cuáles son las mejores prácticas o nos tenemos que replantear qué cosas estábamos mega seguro de esto es así. Bueno, pues igual hay que aflojarlo un poco, cambiarlo un poco y reinventarlo. Igual el paso pequeño no es tan pequeño como el que yo pensaba o igual pues me merece la pena hacer varios experimentos aunque añada complejidad temporalmente si luego la quito, siempre siendo muy disciplinados, que es un poco la parte de Agile lo que enseña es esa disciplina, ¿no? Esa disciplina de hacer TDD o esa disciplina de hacer ese tipo de cosas, pues necesitamos nuevas disciplinas también para gestionar la complejidad que va a crecer de otra forma. Pero muy importante, realmente estamos en la mejor oportunidad que hemos tenido para ir hacia el bosque de forma mucho más sostenida, siempre y cuando pensemos en producto y pensemos en negocio. Ayer hubo alguna conversación bastante interesante sobre qué rol iba a tener el Discovery a largo plazo y demás. Evidentemente va a tener muchísimo, muchísimo. Saber qué tenemos que construir, por qué y saber cómo validarlo va a ser mucho más fundamental de lo que es ahora. Yo creo que ahora ya lo es, pero das el pego porque todo el resto de las empresas no lo están haciendo. Entonces, puedes sobrevivir sin llegar a hacerlo, pero eso cada vez va a ser más y más difícil. Luego, no lo hemos hablado, ¿vale? Por ir concluyendo, pero hay temas que me preocupan y no lo he hablado porque dan cada uno para una charla en sí misma, ¿no? O sea, lo primero es que el ciclo de recompensa de cuando trabajas con IA es bastante parecido a las tragaperras, o sea, básicamente son chutes constantes de endorfina y tal, con un poco de aleatoriedad. Entonces, puede enganchar o puede hacer que no tengas y al final nuestro cerebro sigue siendo el cerebro primitivo de siempre, la misma capacidad cognitiva. Entonces, cuidado con esto porque es bastante adictivo en cómo es ese proceso. Venga, un prompt más. Venga, lo dejo y me voy ahora a cenar y luego ya vuelvo y está medio hecho. Pero luego resulta que todavía le falta y le tienes que dar otras 3 pasadas. Y al final dices, ostras, las 2 de la mañana, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Entonces, cuidado con eso. Otro tema, desgraciadamente a día de hoy, y da esto para hablar mucho, pero los medios de producción en realidad están en manos de 4 o 5 empresas. O sea, al final son los que tienen esos medios de producción, ¿no? O sea, estamos hablando de los modelos de lenguaje largos. Luego, seguimos teniendo el tema de, claro, si te pilla como senior y con cierta sensibilidad ya creada, pues guay, pero ¿cómo creas esa sensibilidad sin pegarte durante 30 años patadas contra que no funcionen las cosas y aprender a los pocos? Entonces, no sé, ojalá luego creo que había alguna charla que también iba en este sentido, que tenemos que conseguir algo, oye, ¿qué pasa con los juniors? ¿Qué pasa con la gente que está entrando? ¿Cómo conseguimos esos equipos que aupen a esta gente a tener esa sensibilidad que igual tú la has conseguido de otra forma? Tenemos ahí un problema y, claro, está el tema del cambio climático y demás, pues que, claro, ahora mismo en el punto que estamos se acelera y bueno, yo creo que la IA, si lo puedes hacer para optimizar cosas en la dirección buena, pues guay, pero tener en cuenta, uno, qué hace vuestra empresa y de qué gana dinero, o sea, vosotros sabréis hacia dónde contribuir y demás. Y bueno, pues para experimentar una vez haciendo un muñeco con una imagen, pues guay, pero hay que usarlo de una forma racional. Y yo creo que también tenemos que explicar a la gente que no sabe pues qué consumo o qué impacto tiene, pues cuáles son las consecuencias, ¿vale? No estoy yendo a no la uséis, o sea, porque creo que realmente es una revolución, pero, oye, sí que le pongamos un poco de criterio, ¿vale? Entonces, no me meto, tampoco soy el mejor, pero sí que me gustaría hablarlo con todos el que quiera hablar sobre un poco el tema. Y, bueno, no podemos evitar la tormenta. Yo, para mí, no es una tormenta. Yo es que diría que no queremos evitar esa tormenta y podemos disfrutar surfeando la ola. Y, bueno, me he colado ahí una fotillo que tenía ganas. Y hasta aquí hemos llegado. Hola Edu, gracias por la charla, muy interesante. Lean, XP y tal, hace casi o más de 20 años que están por ahí y ni Dios sigue haciéndole caso, básicamente, ¿no? Esto es una burbuja
¿Qué te hace pensar que con la IA esto va a cambiar y no vamos a tener un montón de empresas en el desierto echando mierda a tope? No me cambia la opinión. Creo que va a haber un montón de empresas en el desierto echando mierda a tope. Espero que nosotros no estemos en ellas y espero que nosotros estemos aportando valor en el bosque. O sea, las bases estaban y es verdad que había esos dos grupos. Creo que durante cierto tiempo, si veamos el Dora Report, hubo un momento en que se empezó que parecía que seguíamos en el desierto, pero mejoraban las cosas. O sea, ya la gente se avergonzaba de no tener test, igual eran malísimos, pero se avergonzaba, y sacaba al menos una vez al mes. Sigue siendo bastante precario, pero bueno, íbamos en esa dirección. Pues creo que se va a volver a bifurcar radicalmente. O sea, creo que va a haber unas hostias como panes, no debería haber dicho eso, y otra gente que realmente se va a adaptar y bueno, van a disfrutar y van a aportar. Entonces sí, o sea, va a pasar. Yo lo único que quiero es que los que estemos aquí no estemos ahí, o que generemos empresas para que no estén ahí. Generemos grupos o todo lo que podamos hacer nosotros para estar ahí. Sí. Hola, gracias. Y bueno, una pregunta. Me ha gustado la metáfora del desierto y el bosque. Me ha gustado también la slide del libro donde mencionabas, bueno, parecía una serie de valores, ¿no? Fast, sí, bueno... ya no funciona, perdón. Ya no funciona, bueno, Fafo, perdí mi oportunidad. Entonces, ¿crees que, ligado a lo último que has dicho de la serotonina, ¿no? El push que te da, el uso de la IA puede tener un efecto, digamos, que tienes un bosque perfecto que te desertiza, ¿no? Te lleva, si no se establece un framework de referencia, ¿no? O si se establece un framework de referencia como el del libro que has mostrado, que creo que era... El de Vibe Coding, me parece sí, que era. un segundín. Sí. Fast, ambitious, autonomous, fun and optionally. Si alguien usara este framework de referencia, ¿tú no crees que el bosque tendería a ir hacia un desierto? No si haces la simplificación y el borrado radical. O sea, porque al final, cuando eres más ambicioso, al final se supone que tienes que ser ambicioso en una dirección. ¿Cuál es la dirección? Pues seguramente es hacer algo que tenga impacto en tu empresa, pero que sea sostenible. O sea, al final, si tú le añades la palabra sostenible a todo lo que hagas, normalmente cambia. Entonces... ¿Qué es borrador radical en este contexto? ¿Cuál? ¿Borrador radical qué es? Me refiero a borrado de código, borrado de experimentos que no funcionen. O sea, porque tú ahora tienes la facilidad de hacer dos opciones y dices, no elijo una u otra, implemento las dos. Pero en el momento que tú ya veas, oye, pues los clientes prefieren esta, prefieren la otra, borrar lo anterior. O si has hecho un experimento, o si creaste un nuevo producto porque pensabas que iba a suceder no sé qué, si no sucede, bórralo, porque nosotros como humanos no ha cambiado la capacidad mental que tenemos. Entonces yo creo que hay que ser mucho más radical, pues en lo que decía Vicente de la parte lean, que te habla eso del desperdicio, de borrar, de... Sí, vale, gracias. No, es que lo entronco bastante. Si puedes, te invito a la charla que tengo luego. Haciendo publicidad. Porque simplicity, ¿no? Y borrador radical podría ser courage o respect, ¿no? Son los valores de XP, ¿no? Sí. Pero creo que esto, fast, ambitious, autonomous, fun and optionally, se desvían bastante de estos principios. O sea, pues y creo que un segundo, ya termino. Que los valores, ¿no? Son los que determinan el marco de referencia que posibilita o que puede posibilitar el uso responsable y productivo de la inteligencia artificial. Pues es interesante, porque Ken Beck está metido hasta las trancas, por ejemplo, ahora en probar todo este tipo de cosas, y él hablaba de lo ambicioso que estaba siendo con proyectos personales que tenía suyos, que tenían enterrados, que ahora los está sacando, al mismo tiempo los que no funcionan los mata, pero está pudiendo hacer cosas que él antes no se planteaba de forma individual y similar. Entonces, al final, creo que esos valores siguen teniendo todo el sentido, pero también el XP primigenio, yo ahora lo equivaldría a continuous delivery, lo mezclaría todo, o sea, han ido evolucionando y creo que van a tener que seguir evolucionando. Yo no perdería los valores y creo que siguen teniendo sentido. Lo que no veo tanto es que vayan en contra, pero luego si no, a ver... Vale, bueno, ya termino, luego seguimos. Gracias. Bueno, me gustaría tirar el elefante blanco en la habitación. O sea, yo empecé con una fuerte oposición al tema de usar AI por lo tontita que era. Al principio, evidentemente, como tú dices, es lo peor que hemos visto ahora.
y va a ir avanzando y se habla de transformar las profesiones. Y bueno, no sé si es un comentario, una pregunta o quizá dejar aquí en el aire a ver si puedes comentar también el tema de que creo que en las skills que tendrían que tener todas las personas en toda la cadena de crear software, ¿vale? Crear nuevo software y resolución de problemas es incorporar los conceptos de seguridad desde el vamos. O sea, quizá en el gráfico que había los slots naranjas, Sí. acababa en requirement plans. Para mí también debería venir lo de design, también pintado de naranja. Sí, o sea, hice esas Sí, porque sí. el diagrama de John Cutler tenía esas exactamente, pero realmente, dependiendo además del tipo de software que sea, tienen más peso unas, tienen menos peso otras. No es lo mismo, yo qué sé, un software interno de workflows o de automatización que igual casi no tiene interface o tiene poco, o que sea eso lo más importante, ¿no? En cada contexto, lo más importante puede ser otra cosa, y ese es solo uno de referencia. Yo en realidad creo, lo que sí que me parece importante es no quedarnos con que cada una de las etapas de forma separada se tienen que optimizar, sino quedarnos en que las líneas se van a difuminar mucho más, que lo que hay que optimizar siempre es el extremo a extremo, y que en ese contexto mucha gente va a tener que aprender de muchas cosas apoyándose en la IA y demás, y se va a mezclar mucho. O sea, tú no vas a parar porque alguien esté de vacaciones, igual no harás la mejor versión de eso, pero cuando venga esa persona estará, o esa persona que tiene más especialidad ayudará a crear un agente o un framework o algo que haga que todos los demás se puedan apoyar en eso. Entonces, no tanto pensar en cada una de las etapas y cuál tiene más valor o menos, porque ahí yo he cogido esa porque era el que tenía y me cuadraba para esto, sino que se va a mezclar mucho más. O sea, lo tenemos que ver mucho más desde el punto de vista generalista, mucho más desde, vale, si tienes un conocimiento especializado, cómo puedes aportarlo al equipo, pero de una forma que sea reusable. O sea, porque antes era esa persona yendo a hablar con no sé quién, ayudando, no sé qué. Ahora resulta que lo puedes meter en un agente o lo puedes codificar y le vale a todo el equipo. Y entonces puedes hasta coachearles, si quieres, en ese sentido. Entonces, yo creo que se va a mezclar todo. Y va a ser un despelote, creo que va a ser divertidísimo, pero va a haber... O sea, que la gente que esté como muy identificada con algo, creo que tiene que aflojar esa identidad y saber que él como persona no es yo soy diseñador o yo soy... No. O sea, Sí, pero todos tendrán que querer adquirir también el resto de habilidades. Al final la idea es romper ese silo y que deje de estar el de operaciones, el de seguridad, el que te pidió que hagas X, tú que quieres hacer, déjeme en paz, señor, que estoy aquí entregando cosas, y que dejemos de ponernos, porque al final tanto, yo creo que si tú piensas en el ALM como global, nos hemos olvidado, hemos puesto más puertas todavía creando. Es SDLC, Ops, no sé qué, DevOps. Separamos. Tenemos que juntarnos más. A lo del generalismo al final es juntémonos, no sigamos poniendo más conceptos, o sea, de yo soy esto, yo soy el otro. Soy lo suficientemente viejo para que no hubiese ninguno de esos silos y más o menos tú hacías software y ya estaba. Y no había absolutamente nada más. Pero sí que cada vez ha habido como un círculo vicioso de separamos a la gente. Entonces la gente no optimiza el global, optimiza lo suyo. Entonces optimiza lo suyo y crea un framework para lo suyo. O si no, ¿de qué coño iba a aparecer tantos frameworks de frontend para acabar haciendo lo mismo que estábamos haciendo? Pero es que es normal, es el humano. Si tú lo separas, es que esto va a dar para otra conversación, que es el taylorismo, ¿no? y ese pensamiento y cómo coño ha llegado la broma tan lejos. Pero es básicamente eso. O sea, separas a la gente, no les dejas colaborar y no les dejas comunicarse y mejorar y experimentar y ya la estamos cagando. Entonces, si algo me gusta de la comunidad es precisamente eso, que se mezcla gente que viene de distintos sitios, que lo mezcla, ¿no? Y hace sparring con alguien que es justo, hace lo que tú jamás has hecho y sales muchísimo mejor. Entonces, o sea, para mí es eso, mezclar y explorar.